Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para la segunda parte de nuestro tercer episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, proseguimos con la interesantísima y vertiginosa historia de Juan David Reyes, quien es nuestro invitado de este episodio especial. Veníamos hablando de que Dios le incentiva a que él debe estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Industrial de Santander, que después de tantas opciones que tuvo para elegir, fue esa específicamente la que debía estudiar. Entonces, viejo, ¿cómo fue el inicio de esa carrera? Es decir, las vivencias que usted tuvo, estudiarla, porque pues como todos son inicios complejos, porque es algo diferente, ¿no? El tema de universidad, el tema colegio. ¿Cómo fue para usted el poder llegar allí y experimentar el tema del estudio y ejercer la carrera en esta universidad? Bueno, pues cuando yo arranqué la universidad, mira que tuve mi primer encuentro con Dios. Yo siempre he sido un muy buen estudiante. Dios me ha regalado unos dones de conocimiento y los he sabido aprovechar. Pero cuando yo entro a la universidad me estaba sobrado. Sí, me creía, mejor dicho, que iba a hacer lo mismo que el colegio, que iba a sacar buenas notas y que no iba a estudiar y bueno. Cuando ya pasaron los 2 primeros cortes, me fue muy mal, 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 mal. No porque no supiera nada, sino porque de creerme tan sobrado, yo pensé que iba a pasar todo. En el tercer corte no me fue muy bien, y cuando yo abro ya los ojos, me entiendo, yo me estoy quedando me estoy quedando por fuera de la universidad, estoy quedando PFU. No, yo me imaginaba ya haciendo la burla de todos, siendo presidente de jóvenes, o el presidente de jóvenes, ¿cómo iba a salir de la universidad? O sea, no lo veía como algo digno. Y resulta que allí Dios me enseñó algo muy importante, y es a que en todo momento, en toda ocasión, hay que aprender a depender de Él. En medio de una clase, recuerdo de la materia de química, el profesor comenzó a decir que muchos iban perdiendo y entre esos estaba yo. Y él delante de todo el mundo llegó y me dijo, usted no que es pentecostal, así, usted que no que es pentecostal, solo que es evangélico, no le da pena, me dijo y se reía. Yo necesitaba sacar 4.2 para poder pasar la materia raspando. Me fue a estudiar el tema, recuerdo tanto estequiometría, un tema que en el colegio lo vi y lo manejé muy bien, pero en la universidad me bloqueé. Cuando yo fui a la biblioteca de la UIS, cogí un libro y empecé a estudiar por mi propia cuenta. De los nervios y de la presión que tenía, no entendía nada, nada, nada. Y todo el mundo decía, no, ese parcial de estequiometría es el más difícil, no va a ser usted capaz. La gente comenzó a atacarme y decirme, no, 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 no. Entonces yo abrí el libro y empecé a llorar. Nada más yo veo las gotas de lágrimas llenando el libro y hago una oración. Y yo le digo a Dios, Dios, no me dejes quedar en vergüenza. Necesito que por favor tú me ayudes a entender todas estas cosas, porque si no, la verdad voy a salir con la cabeza hacia abajo.
Y recuerdo que cuando empecé a ver el libro, yo sentía que los números del libro se movían y que cuando yo cogí el lápiz como que alguien me estaba diciendo qué hacía. Cuando pasó 1 hora, 2 horas, entendí todo. Yo sentí que Dios ese día se sentó conmigo a estudiar, porque yo sentía que alguien me estaba explicando, pero también tuve que reconocer que no se trata de nuestras habilidades, no se trata de nuestro conocimiento, no se trata de nuestra destreza, se trata de que realmente uno tiene que aprender a depender de Dios en todos los aspectos de la vida. Cuando yo voy aquí al parcial, el parcial realmente fue algo que yo dije, fue diseñado para yo haberlo sacado en 5. Cuando me entregan la nota, no, como era tan extenso, no alcanzamos a terminarlo la mayoría. El profesor se queda mirándome a los ojos y me dice: "¿Usted qué hizo?". Yo le dije: "Yo no hice nada, solamente Dios fue el que me enseñó lo que necesitaba". La nota de ese parcial fue 4.5. Recuerdo que pasé raspado esa materia, así 3, pero como mucha gente se había quedado, el profesor al final hizo una curva, no sé cómo hizo esa curva y aumentó, que la materia me quedó en 3.8, para arrastrar gente que había quedado en 1.9 y demás, porque solamente habíamos pasado pocos. Yo no quería haber sido del montón de que los arrastraran, yo quería haberla pasado, normal. Y bueno, allí Dios me mostró que sí, Él está conmigo donde quiera que nosotros vayamos. Definitivamente Dios está en el asunto de hasta nuestra carrera, de lo que estudiamos, porque para Él no hay nada imposible. ¿Usted coincide en esa etapa de carrera con algo que está en auge en las universidades, más específicamente en la UIS? Y es evangelismo estudiantil. En ese entonces se llamaba Penteuis, presidido por Andrés Fuentes, que fue el primer pastor estudiantil de la iglesia pentecostal. Y en la central, el ministerio Pablo pasa a ser un segundo plano y empieza el movimiento ¿Quién soy yo? Liderado por Juan Carlos Vázquez, o como le decimos ñaño de cariño, y que más adelante usted me va a decir qué significa él para usted. Pero cuéntenos cómo fue esa vivencia entre eh, Penteuis y quién soy yo en la iglesia central de Bucaramanga. Bueno, iniciando primero en la central, el hermano Juan Carlos Vázquez lanza un proyecto espiritual llamado ¿Quién soy yo? No preguntando, sino afirmando ¿quién soy yo? Jóvenes con identidad cristiana. Cuando él me dice que si me gustaría pertenecer a ese grupo, yo le digo claro, porque yo quiero decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mí y lo que yo soy en Dios. Entonces nosotros en varios barrios de Bucaramanga empezamos a predicar el evangelio, íbamos por las calles predicando. Muchachitos de 17, 18 años que de pronto no tenían muchas experiencias, no teníamos cargos, nadie nos conocía en la iglesia, simplemente a mí me conocían como el hijo de la hermana Marta y el hermano Juan. Ya es así, así me conocías. Pero yo tenía un deseo y un fervor tan grande de predicar el evangelio y de que la gente conociera, que los jóvenes más que todo conocieran lo que Dios puede hacer en la vida de un joven. Porque a mí Dios me marcó diciéndome que es muy importante reconocerlo desde temprana edad para que Él haga su voluntad en la vida de uno. Cuando yo me enfrento ahora a la universidad, yo recuerdo que yo invitaba a mis compañeros a las reuniones que hacíamos, antes le llamábamos Pentewis. Yo los invitaba y me decían: "No, yo no voy a ir por allá, esos son puros loquitos y demás", pero bueno, yo siempre me mantenía allí firme. Toda la carrera, la gente sabía que yo era evangélico, que yo era cristiano, ellos lo sabían, lo conocían. Tuve la oportunidad de invitarlos, solamente fueron como 2, 3, 4 compañeros, no más. Pero aunque de pronto no nos hayamos ganado un alma ahí en la UIS, yo sé que dejamos sembrado algo muy importante. ¿Cuál fue lo más importante? Que uno puede ser joven cristiano, fiel y buen estudiante. Cuando ahora somos parte del grupo de evangelismo estudiantil ahí en la UIS, como líderes, apoyamos mucho a la líder que estaba en aquel tiempo, pudimos ver la gloria de Dios.
pudimos ver que varias personas se convirtieron, pudimos ver que varias personas también pudieron tener, fue llenas del Espíritu Santo y fue la cuna para muchas personas, muchos servidores, de ahí salir a servir en sus iglesias. Entonces, a nosotros, Pentehuis nos dejó marcadísimos y es una bonita experiencia que Dios nos ha permitido vivir. Parece ser que con el tema de la introducción de la temática ¿Quién soy yo? En la iglesia central, su enfoque empieza a ser evangelismo, que es sus primeros pasos en el servicio. Yo creo que debe haber alguna experiencia, un testimonio que lo haya marcado en esa etapa, en los inicios, ¿no? Porque pues uno con el ánimo arriba y queriendo darla toda al Señor. ¿Han sucedido vivencias? ¿Tiene alguna en específico? Bueno, evangelizando tuve una experiencia, tuvimos muchas experiencias bonitas, y una de las que más me marcó fue un llamado que Dios me hizo a un barrio en especial. Estando en un campamento de la iglesia central, yo todavía no era lleno del Espíritu Santo. Y recuerdo que con los amigos de aquí del barrio, aquí tuvimos una experiencia con un compañero de aquí del barrio, el cual estaba endemoniado. Yo estaba en la casa de uno de mis amigos y escuchamos unos gritos, pero unos gritos feos, horribles. Cuando vemos que nuestro amigo, que se llama Víctor, se tiró de un segundo piso de cabeza hacia la calle y que con un vaso metálico empezó a golpearse la frente, la cual empezó a rajarse, se rajó y salía sangre. Yo recuerdo que yo le dije a los que estábamos allí, yo le dije, yo tengo que ir a orar por él, tengo que ir a echar a ese demonio. Cuando yo voy a orar por Víctor para que Dios lo libere, pasó una hermana de la iglesia y me dijo, Juan David, no, no, no se acerque, que usted todavía no es digno de orar por esa persona. Yo me sentí derrotado porque esas palabras uh, entraron a mi corazón y me dolieron. ¿Cómo así que yo todavía no soy digno? Y ella seguía repitiendo, aléjese de ahí que usted tiene el Espíritu Santo, aléjese de ahí, pero como regañándome. Yo siempre he sido un joven de retos y he tratado siempre de ser algo totalmente diferente. Extendí mi mano y le dije, hay poder en el nombre de Jesús, le dije a Víctor. Él me voltea a ver con esas caras así, todo endemoniado. Incluso acababa de voltear, o sea, 2 policías llegaron y lo cogieron y volteó a los policías. Pero como ya estaba débil de que había perdido mucha sangre, y hay poder en el nombre de Jesús, él voltea a mirarme así con los ojos hacia atrás y él me dice, Juan David, te voy a matar. Yo sentí que el diablo a mí me había pegado una cachetada. Así que yo dije, voy a ir a llenarme el Espíritu Santo. Llenarme el Espíritu Santo en ese campamento. Recuerdo que en ese campamento en el año 2010 tenía un lema de sellados y yo dije, Señor, necesito ser sellado con tu Espíritu Santo. Y el primer día empecé a pedirle, Señor, dame de tu Espíritu Santo, mira que yo necesito ser líder de la iglesia y necesito cargos y demás. Y el segundo día lo mismo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, que yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para que me den cargos y sea el presidente de jóvenes y no sé qué, ta, ta, ta. Esa era mi oración. Pero escuché la voz de un joven que decía, Señor, lléname con tu Espíritu Santo porque te quiero servir. Cuando yo escuché eso que dijo esa persona, yo me sentí triste porque yo dije, no es la forma, no debo de buscar gloria, no debo de buscar otra cosa. Yo recuerdo que me paré triste de ahí del altar y empecé a pedirle perdón a Dios. Comencé a decirle, Señor, qué pena, yo te pedí al Espíritu Santo para ocupar un cargo, pero tú ahora me estás diciendo otra cosa por esa oración que yo estoy. Señor, perdóname. Cuando yo le dije perdóname, fui lleno del Espíritu Santo. Ahí automáticamente Dios me mostró una visión. Me dijo de un barrio llamado San Miguel y que yo iba por las calles predicando y que la gente se bautizaba en una visión. Y luego me vi siendo presidente de jóvenes de la iglesia central y otras cosas más que aún estamos esperando en Dios.
Cuando yo salgo de esa visión, le digo al hermano Juan Carlos a Ñaño, le digo, Ñaño, tuve un sueño así, así, así. No le dije el barrio, simplemente le dije, y él me dijo, Dile a Dios que te permita vivir esa visión". Recuerdo que llegamos a Bucaramanga después del campamento, y como unos 15 días después el presidente de evangelismo llegó y dijo, hermanos, los invitamos a hacer un evangelismo en el barrio San Miguel. Cuando yo escuché San Miguel y Candiles, se me erizaron los vellos. Yo dije, wow, yo nunca había escuchado ese barrio, nunca. Y el primerito que llegó ese día al evangelismo fui yo, porque tenía expectativas de lo que iba a pasar. Cuando fuimos con la iglesia, fuimos a evangelizar casi como 40 personas, fue bastante gente porque era un programa que tenía evangelismo de aquel año, pero nos fue tan mal que la gente no nos recibía. La gente no nos sacaba el tiempo, íbamos a hacer un culto al aire libre en el parque y la gente nos sacó, no hubo como esa aceptación. Y recuerdo que el presidente de evangelismo dijo, vamos a sacudirnos los pies y a este lugar ya no hay nada por rescatar. Lo dijo en son de broma, obviamente. Pero dentro de mí algo me decía, yo tengo que seguir viniendo. Tengo que seguir viniendo porque Dios va a hacer algo especial. Y empecé a ir solo. Era un muchacho que nadie todavía creía en nada porque no me conocían, pero empecé a ir a este barrio solito, solo. Empecé a predicar puerta a puerta. Luego empecé a invitar a otros hermanos, y mira, 2 años después pudimos ver la gloria de Dios. Vimos los 2 primeros bautizados. Después de que vimos los 2 primeros bautizados, empezaron a acompañarnos más hermanos, empezamos a hacer evangelismo. Después de ahí se bautizaron 10 muchachos. Y hasta el día de hoy, varios todavía siguen en la iglesia y siguen sirviendo. Eso es lo que más me ha impactado porque a mis 17, 18 años, Dios usó mi vida para ganar muchos jóvenes. Y eso es lo que más a uno le mueve el corazón cuando ve esos jóvenes que siguen en los caminos de Dios. Una de las cosas a tener en cuenta mientras meditaba en lo que contabas del tema de San Miguel y el movimiento que se estaba gestando allí en la predicación es del versículo de que lo que es en Dios, el trabajo en Dios no es en vano. Y es porque al momento que estamos grabando este podcast, se fundó por fin de muchos años la congregación en San Miguel. Ahorita tenemos iglesia pentecostal en el barrio de San Miguel, precedida por el pastor Oscar Tequi. Y que pues usted fue de esos pioneros de ese barrio y que qué orgullo es poder haber dado ese paso. Y también se me viene otro versículo, ¿no? Que dice, Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Ya nos adentramos con el tema de los gustos, es decir, de conocerlo a usted, sus preferencias, a quién estima, por qué le gusta eso. Y pensaba inmediatamente en lo que hace unos minutos hablábamos y es, ¿qué significa para usted Juan Carlos Vázquez? Es decir, Ñaño, a quien le decimos todos con cariño. Bueno, el hermano Juan Carlos Vázquez para mí es mi padre espiritual. Gracias a Dios lo tuve como profesor en el colegio de educación física y siempre nos enseñaba valores cristianos, pero ya cuando yo entro a este mundo del evangelio, es el primer pastor que me abre los brazos y vio algo en mí que Dios le mostró, y es capacita a este joven porque él va a ser una persona que le va a gustar enseñar. Y no siendo nada ni nadie, él siempre me decía que Dios tenía un plan conmigo, siempre me colocaba a mí a participar, me formaba y demás. Pero un día, hablando de San Miguel, un día llegó y empezamos a hacer una refán. Yo nunca había predicado. Yo llegué ese día y me dijo, tú predicas hoy.
Yo, ¿cómo así que hoy yo tengo que predicar? Yo le he hablado a la gente de Cristo. Me dijo, no, pero tú predicas hoy. Yo recuerdo que empecé a predicar, fueron mis 10, 8 minutos más cortos de una predicación. Pero ese mensaje que él me envió ahí es que yo tengo que estar siempre preparado para cualquier obra o cualquier momento. Y recuerdo que siempre me dedicaba ese texto que está en 2 Timoteo 2:4, que dice, nunca se apartará, siempre, nunca se apartará este libro de la ley. Perdón, que me dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Me recordaba siempre ese texto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y me lo recitaba, me lo recitaba, me lo recitaba, me lo recitaba, me lo recitaba. Y ahí es donde yo digo, o sea, siempre hay que estar preparado para en cualquier momento salir a la batalla como un buen soldado. Así que Juan Carlos siempre me enseñó a dar más, a prepararme, a estudiar. Yo me considero un privilegiado porque me enseñó muchísimo el amor a las doctrinas. Es un hombre que siempre me metió en la cabeza de que tenía que aprenderme las doctrinas para poder enseñarle bien a la iglesia. Y él me decía, aunque de pronto no seas un pastor nombrado, eres un pastor sin licencia. Y eso a mi corazón llenaba de mucha ilusión, porque obviamente muchos desean ser pastores, muchos desean de pronto salir a la obra y no se les da la oportunidad. Dios sabrá por qué, pero cuando tú tienes en la mente de que en el barrio, en el trabajo, donde tú estés, puedes hacer una gran labor, allí es donde Dios respalda tu vida. Entonces, para mí, Juan Carlos ha sido mi padre espiritual, un maestro, y espero que Dios le regale muchas, muchas almas, mucho más vida y que podamos pues seguir compartiendo grandes vivencias. ¿Qué significa para usted la Iglesia Central de Bucaramanga? Es mi cuna. La iglesia central es donde yo nací, donde yo crecí, donde yo estudié, donde yo me bauticé, donde yo me casé, donde yo hice prácticamente todo. La iglesia central prácticamente es mi nido en el cual allí me he formado todo lo que soy. Alguien que recuerde y que ya no esté. Alguien que recuerde y que ya no esté. Bueno, gracias a Dios, pues no he perdido muchos amigos. La gran mayoría pues están allí. Hay algunos que ya no están de pronto cerca, pero algunos se han ido. Y sí recuerdo a alguien que, que falleció hace poco, que no lo puedo ni creer, o sea, ni lo creo, ha sido un gran amigo, pero siempre, siempre estuve pues pendiente de él cuando tuvo una enfermedad. Siempre hablaba con él por WhatsApp. Y recuerdo que fue uno de mis primeros compañeros, o fueron los primeros en ayudarme cuando empecé el trabajo en San Miguel. Roosevelt David, siempre lo recuerdo porque le gustaba tocar su guitarra y hoy día ya no está. Bueno, una enfermedad se lo llevó, partió con el Señor. Y cada vez que yo veo, recuerdo de San Miguel, ahí él aparece, porque fue prácticamente una mano derecha en el tema musical. Cantaba muy bonito, tocaba muy bonito y bueno, pues algún día nos veremos allá con el Señor. Bueno, ahora que nos hace recordar a David Vega de los Guajiros, con cariño le decíamos, era su humildad. Lo recuerdo así, con esa disposición de siempre estar ahí. En cuanto hubiese reunión, cualquier cosa le decía, siempre presente. Y como usted dice, lo veremos arriba en gloria. ¿Cuál es su comida favorita? Bueno, pues yo comida favorita, favorita no tengo. A mí me gusta toda la comida menos una, la poquita. Me fascina comer, no tengo una preferencia. Me gusta mucho diciembre.
¿Sabes por qué? Porque en diciembre se ven mucho los tamales, los buñuelos, la natilla. Y para mí, el ver esa abundancia de comida me fascina. Pero si a mí me pusieran a escoger algo, de pronto escogería el arroz con pollo, me fascina. Pero sí, si es en diciembre, no puede faltar los tamales tolimenses, que es lo que más me encanta. Su lugar favorito y el lugar que le gustaría conocer. Mi lugar favorito, no tengo así lugares favoritos. Soy un amante a conocer cosas nuevas. Me fascinaría conocer lo que es los pueblos nórdicos, todo eso, Noruega, Suiza, Suecia, Dinamarca. Me llama mucho la atención por los paisajes, por lo que se ve, conocer Europa, pero lugar favorito como tal no tengo. Me gusta todo lo nuevo. Una prédica o una reflexión que a usted lo haya marcado. Bueno, una predicación que me marcó muchísimo, me gustó, fue cuando el hermano Juan Carlos Vázquez Ñaño nos habló acerca de que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tener identidad cristiana de quiénes somos, fue una de las primeras predicaciones que le pude escuchar, que pude compartir con él. Y desde ahí yo dije, tenemos que ser, realmente ser jóvenes cristianos parados en la raya para poder estar definidos en Cristo Jesús. El mejor consejo que le hayan dado en la vida. El mejor consejo que me dieron fue cásese. Lo mejor que me ha pasado y bueno, cuando me dijeron que me casara, no hice caso inicialmente, no hice caso, pero gracias a Dios todo pasó y ya estamos viviendo una hermosa etapa. Bueno, en el tema del amor y el matrimonio ya vamos a hablar. ¿Algún evento espiritual que lo haya marcado, un campamento o algo similar? El campamento del año 2010. Ese campamento me marcó muchísimo. Dios me regaló de su Espíritu Santo. Ese campamento para mí fue el mejor. Ahí Dios me mostró esa visión y no lo cambiaría por nada. ¿Quién es para usted o a quiénes considera usted sus grandes amigos o sus grandes influencias? Bueno, personas que siempre he considerado amigos, ha sido Juan Carlos Ñaño, se convirtió en un buen amigo. También Alejandro Villamizar lo considero un buen amigo. Crecimos espiritualmente prácticamente juntos. Y pues, aunque ya no estemos en la misma congregación, pues ellos dos son pastores. Los sigo recordando cosas bonitas y espero pues que ellos su ministerio siga creciendo y siempre cuando hablamos de amistad los tengo a ellos siempre presente. Claro que tengo otros muy buenos compañeros, tengo buenos amigos, buenos hermanos, podemos nombrar a Sergio, podemos nombrar a Héctor, podemos nombrar a Luis Gabriel, y muchos más que de pronto ahorita se nos están escapando, pero que siempre están allí para momentos buenos. ¿Cuál es su canción favorita y el por qué? El coro favorito para mí es el coro de los niños, el que y dijimos al iniciar Conozco un Poder. Ese es mi coro favorito, incluso aquí en mi casa me lo gozo, lo canto, me imagino saltando, me imagino corriendo, porque ese coro me marcó y será el favorito. Versículo o versículos favoritos, los cuales considera un estandarte. El versículo que es mi estandarte, pues más que versículo, me fascina mucho la doctrina de la unicidad. Me fascina cuando hablamos de Primera de Juan 5:20, cuando hablamos de Tito 2:13, cuando hablamos de Judas 1:25, cuando hablamos de Romanos 9:5, cuando hablamos de todos esos textos que nos mencionan que hay un solo Dios y recordar siempre, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Un día para recordar y otro definitivamente para olvidar. Un día para olvidar. No tengo muchos días así para olvidar, realmente diría que no. Yo creo que todos esos días han sido parte
de la formación que Dios nos ha permitido vivir, yo creo que no cambiaría nada porque yo sé que si algo hemos vivido es porque Dios está fortaleciendo algo en nuestra vida, porque Dios está cambiando algo. No tengo así, o no lo veo de pronto como para olvidar. Yo creo que cada evento ha sido necesario para llegar a donde estamos. Y cada un día para recordar, el día para recordar para mí siempre va a ser ese día que fui lleno del Espíritu Santo, porque Dios me dio una gran lección. Perfecto. Y por fin, señores, lo que todo el mundo estaba esperando, lo que esta audiencia quería saber, y es la historia de amor que en lo personal para mí ha sido la más longeva que he conocido, en donde ha tenido de todo y que hasta el día de hoy se ha materializado en un hogar y en un matrimonio que pues nos ha dado con la llegada de Mía Salomé. Y es que quiero que en la boca de los dos, porque nos está acompañando también Paola, a la que quiero saludar, entre ustedes dos nos van a contar la historia de ustedes dos de amor. Cómo empezó hasta que por fin se dieron el sí en el altar. Bueno, nuestra historia de amor es una historia que yo creo que no se presenta mucho porque es de ir desde la guerra al amor. ¿Por qué? Porque yo conocí a Paola, a mi esposa, aquí en el barrio donde nosotros vivimos. Cuando yo me la pasaba con los amigos de aquí del barrio, pues también eran amigos de ella. Yo siempre la veía a ella y no, algo que me inspiraba a no quererla. Me caía muy mal. Todos aquí en el barrio hablaban de ella que muy bonita, que muy no sé qué, que lo uno y que lo otro. Y yo cuando la veía a ella, ella era bebía dulce. Ella sabía que la gente y los muchachos pensaban eso de ella. Entonces, cuando estábamos nosotros jugando fútbol ahí en la calle, ella pasaba y yo sentía que ella como que modelaba y todas las miradas iban hacia ella y yo solamente decía en mi mente, qué vieja tan guisa. Esta vieja realmente, esta vieja realmente me parece que es como muy ñera y, y, y no, y no me llamaba la atención porque quería robar las miradas de la gente. Me fastidiaba muchísimo. A él le gustaba ser el centro de atención. Me fastidiaba muchísimo, entonces yo no quería nada con ella. Pero resulta que empezamos a tener un amigo muy en común que se llama John Eder. Con él yo empecé a acercarme mucho a él para ir a la iglesia porque yo necesitaba como ese cambio. Pero resulta que en esos días, yo estaba hablando con los chicos de ahí del barrio y resulta que ella estaba cumpliendo sus 15 años. Ella estaba cumpliendo sus 15 años y entonces yo, cuando vi que los papás estaban invitando a todo el barrio a celebrarle los 15 años, yo muy amablemente le dije a la mamá que yo le prestaba unas cuerdas porque le iban a hacer como una presentación de la vida de ella desde los 0 hasta los 15 años. Pero realmente todavía no había esa afinidad. Yo fui y le regalé las cuerdas a la señora, se las ayudé a instalar, pero no me quedé, me fui. Una semana después, ella viene de su colegio, recuerdo muy bien del Goretti, y ella me pregunta, o nos pregunta a todos, hola muchachos, ¿cómo están? No sé qué. Yo en vez de darle muy buena cara, yo le hago así, me voy para un lado y le hago caras, y ella se da cuenta que yo estoy como un poco esquivo, y me hace la pregunta, y me dice, oye, ¿y tú por qué no fuiste? Cuando yo escuché esa voz, en vez de sentir como emoción, me dio tanta rabia que yo le dije a ella, ¿es que acaso usted se cree tan importante para haber estado en su fiesta? Ella solamente voltea la cara y empieza a como a fastidiar y todo el mundo que estaba ahí empezó a decir, a dar bombo. No, yo me sentí incómoda, me sentí súper triste.
y lo único que hice fue agachar la cabeza y decir, bueno, me voy, chao, chao. Y dije, en mi vida le vuelvo a hablar a este tipo porque es un odioso, patán. Ush. Pero bueno, pero mira que ahí es donde viene la magia. Porque resulta que lo que pasó ese día, como Dios ya me estaba veniendo transformando poco a poco, yo me sentí culpable de hablarle así. Pasaron como 1 o 2 meses y yo empecé a buscar a Dioner para ir a la iglesia y yo la vi a ella, pero ella no me daba cara porque estaba también molesta con lo que yo le había dicho. Pero resulta que estando en la casa de Dioner, yo le dije a él, Dioner, preséntamela. O sea, no veía la forma de cómo volver a entablar una amistad con ella. O bueno, más que amistad de pronto como pedirle perdón porque me sentí culpable. Porque como Dios ya venía tratando, yo no sabía por qué yo la había tratado ella de esa manera. Yo le dije a él, oye, preséntame a la vecina, preséntame a esta muchacha. Y le empezamos a invitar a la iglesia para que nos acompañe y demás. Y fue así. Él me la presentó, pero yo la sentí muy, obviamente, muy esquiva. Y yo, Yo estaba a la defensiva porque él ya me había tratado mal y pues ya me sentía incómoda. Y yo dije, en mi vida le vuelvo a hablar y pues que él se hubiera acercado hacia mí a hablarme otra vez se me hizo pues muy extraño, la verdad. entonces yo le dije, la primer palabra que yo le dije a ella, oye, lo que pasa es que estamos queriendo cambiar, te invitamos a la iglesia. Como ella también pues tenía esas costumbres de ir a la iglesia porque iba a la iglesia cuadrangular, ella dijo, bueno, listo, yo voy con ustedes. A los 8 días nos fuimos a la iglesia del Caldas, pero no fuimos con la intención, obviamente, de buscar de Dios, sino con la intención de ver, bueno, ¿qué pasa acá? Nosotros la vemos a ella consagrada, orando y todo eso. Tan juiciosa, escuchando la palabra de Dios y ellos lo que hacían era reírse. Mejor dicho, o sea, yo estaba dando el ejemplo que deberían ellos darme a mí. Y hasta un hermano de la iglesia se acercó a regañarlos a ellos y a decirles que porque ellos no actuaban como yo estaba actuando y que eso que yo no era de la iglesia. Entonces a nosotros nos dio pena. Llegamos otra vez al barrio y yo apenado porque dije, venga, esta muchacha, la que me cae mal o la que me caía mal, dándonos ejemplos de consagración y nosotros que, bueno, resulta que dejamos de invitarla y empezamos como a entablar una amistad. Y resulta que ella, pues, en ese tiempo se consiguió un novio. Obviamente, en una persona del mundo. Se consiguió un novio, pero empezamos a ser amigos. Empezamos a hablar poco a poco, poco a poco. El novio que ella tenía me empezó a hablar cosas buenas de ella. No, que ella es muy tierna, que ella es muy cariñosa, no sé qué, bueno, lo uno y lo otro. Y ella tenía una mejor amiga. Esa mejor amiga sintió celos de que el novio que tenía la desplazó. Entonces yo quedé como en la mitad, porque Paola estaba con su novio y su mejor amiga ahora eran rivales, no se querían. Entonces empezó como a ver como un rifirrafe. Yo quedé en la mitad y yo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Aquí eso está como caliente. Siguió pasando el tiempo, siguió pasando el tiempo, siguieron pasando las cosas. Y un día yo estaba con la amiga de Paola en la casa y ella me dijo algo que ahí fue donde me hizo cambiar todo el pensamiento de Paola. Porque la amiga llegó y me dijo, le voy a decir algo, Juanda. Paola me dijo que usted era muy guapo, como que gustaba de Al usted, agua. como que gusta de usted. Claro, yo no sentía nada de Paola, por Paola, pero cuando ella me dijo eso, yo empecé a verla de una forma totalmente diferente. Recuerdo un día que se fue la luz en el barrio. Yo estaba en la casa de la amiga de ella con Yoner, y se fue la luz y ella estaba con el novio ahí afuera. Pero ese día yo ya sabía lo que ella sentía o lo que la había sentido en algún momento. Sí, eso fue antes de que yo me hiciera novia del otro chico, que yo le había contado a ella que me gustaba y me parecía muy lindo Juan David. Entonces
se me dio por saludarla. Yo le dije, hola Pau, ¿cómo estás? Me alegra verte, que no sé qué, hace rato no hablamos porque usted está peleada con su amiga, pero me alegra verte. Y empecé a acercarme otra vez poco a poco. Ella me dice, yo no entiendo ustedes por qué se alejaron de mí, el barrio por qué se alejó de mí, todo porque estoy con Luis de novia. Yo le dije, no, nadie se ha alejado de ti, simplemente pues no entiendo lo que pasó con Brigitte y tú en esa relación. Bueno, pasó el tiempo, luego me enteré que ella había terminado con su novio y empecé poco a poco a acercarme a la casa de ella. No, ahí no pasó todavía nada. Me empiezo a acercar a la casa de ella, pero resulta que Dios ya había tocado mi corazón, Dios me había cambiado. Y me alejé del barrio, me alejé de ella, me alejé de todos, me bauticé y duré como 5 meses en los cuales no salía de mi casa, simplemente me la pasaba en mi casa, iglesia. Pero un día iba a ir a buscar a Yoner para irnos para la iglesia y me encuentro con Pau en la puerta y y ella me dice, hola Wanda, ¿cómo estás? Rato sin saber de ti, ¿por qué te perdiste? Que no sé qué. Yo le digo, Pau, lo que pasa es que yo soy un joven diferente ahora. Yo ahora me bauticé en el nombre de Jesucristo y yo soy un hijo de Dios. Cuando ella me dice eso, me dice, ay, qué alegría, qué emoción. Yo siempre he querido tener un amigo cristiano y es que los amigos cristianos son muy chéveres, que no sé qué. En ese momento yo ya iba a salir del colegio en el año 2009. Ya nos íbamos a graduar y demás. Y resulta que en ese diciembre, ella me invitó a estar con la familia de ella. Pues acá yo no sabía cómo llegar a la iglesia central un 24 de diciembre porque pues no había transporte y demás, no tenía los medios para movilizarme hasta allá. Los jóvenes iban a estar todos reunidos en la iglesia, pero yo no tenía los medios. Entonces ella me dice, oye, vamos a donde mi familia y pasamos un rato chévere. Yo dije, bueno, pues aquí los muchachos están tomando, están haciendo otras cosas, entonces yo prefiero irme con ella a ver qué pasa. Cuando yo me voy a donde la familia de ella, yo empiezo a predicarle la palabra de Dios. Y yo recuerdo que empezamos nuestra charla el 24 de diciembre del año 2009 a las 9 de la noche y terminamos casi como a las 2 3 de la mañana, predicando de la palabra de Dios, mientras otros estaban de pronto bailando, tomando. Yo le estaba explicando a ella y a la prima, unas primas que ella tenía, de la palabra de Dios. Cabe aclarar que, bueno, yo no tenía principios obviamente de Dios, pero ya Dios había venido como tratando conmigo meses anteriores en querer, sí, cambiar, en ser diferente, en bautizarme, en aceptar a Dios, porque mi mamá siempre de niña me decía, mamita, usted busca un hombre que sea de Dios, un hombre cristiano, un hombre que ame a Dios con todo su corazón, que si ama a Dios, la va a amar a usted. Entonces yo tenía eso como muy en mi mente, pero pues no sé, o sea, uno como que sigue su vida y no entiende que uno también debe cambiar. Entonces ya Dios venía tratando conmigo y para ese tiempo pues conocí a Juanda y yo de dejar que mis primos o mi familia estuvieran tomando, bailando y a mí me encantaba bailar, pero yo preferí escuchar a Juan David todas las cosas que estaba hablando de la palabra de Dios, porque en mí ya estaba como esa sed de escuchar y aprender más de Dios. Y entonces duramos ahí hablando. Recuerdo que le hablé acerca primeramente del arrepentimiento. Le dije que tenía que arrepentirse, fui hasta el bautismo, unicidad, porque ya que ella era de una iglesia trinitaria. Entonces empecé a predicarle todo, hasta llegar hasta el Apocalipsis. Y yo le dije, mira, no es por meterte miedo, pero Dios viene por su iglesia. Y tú decides si eres iglesia o no eres iglesia. Entonces ese diciembre le marcó la vida y de allí empezamos ahora a asistir más seguido a la iglesia con ella. La empezamos a llevar, empezó a tomar clases bautismales, se bautizó. Yo la acompañaba incluso muchas veces a las clases bautismales. Otras veces nos veíamos después de las clases bautismales y yo le decía, bueno, ¿qué aprendiste y demás? Estaba muy pendiente, pero todavía no había un gusto. Pero un día, cuando después que ella se bautiza,
ya empieza a vestir como cristiana con sus faldas, pasaron como unos 2 meses. Cuando yo la veo bajándose, recuerdo tanto ese día, yo estaba en el cuarto piso, íbamos para clase de adolescentes, y yo la veo bajándose de un taxi con su faldita eh, Futsal. fucsia, con su blusa blanca. Desde ahí que flechado, yo dije, wow, esta muchacha es bonita. Preciosa. Esta muchacha, es como bonita. Y yo recuerdo que yo le dije a alguien, "Uf, Paola es muy linda". Y resulta que yo empecé, en ese tiempo que yo empecé a formarme con el hermano Juan Carlos, a evangelizar y todo eso, yo veía que ella siempre quería acompañarnos a todo. Entonces yo dije, wow, esta es la persona ideal para alguien que quiere servirle a Dios, porque siempre estaba allí. Si íbamos a clase de niños de barrio, ella estaba allí. Si íbamos a evangelizar, ella estaba allí. O sea, siempre estaba allí. Entonces yo dije, esta persona quiere también servirle a Dios. Y el gusto empezó a llamarme la atención, pero tenía un miedo. Ella llevaba muy poquito tiempo de bautizada y no quería atrofiar su crecimiento espiritual. Así que yo de igual forma le dije que me gustaba, de igual forma le dije que me llamaba la atención, pero de pronto no formalizamos nada porque éramos muy niños. Apenas estamos empezando la universidad, ella apenas ese año se iba a graduar del colegio, entonces no queríamos nosotros adelantarnos a las cosas, pero el gusto nació, después pasó el tiempo. Ella comenzó a decirme, bueno, ¿y cuándo vamos a ser novios? Tú Eh, querías algo formal, algo bonito, algo especial. Entonces, para mí era importante que fuera algo formal, porque yo era una chica seria. entonces, viendo esa situación que ella me decía, que ella me pedía, yo empecé a orarle, bueno, Señor, no tengo cómo brindarle un helado, no tengo de pronto cómo invitarle a una hamburguesa porque tenía sueldo de estudiante solo para ir a la universidad y ya. Entonces yo le dije, bueno, Pero yo no le pedía nada de eso. no me pedía nada, eso así, hay que dejarlo claro, pero ella fue muy inteligente, empezó a invertir. Ella era la que Era gastaba, la que gastaba. ella era la que invertía. Era yo la que trabajaba, era yo la que... Entonces iniciamos nuestro noviazgo muy jóvenes, pero lo más importante es que todo fue bajo el temor del Señor. Nosotros desde que nos fuimos novios por primera vez, de una vez dijimos, bueno, nos queremos casar, queremos tener nuestros hijos, queremos llegar hasta el matrimonio los dos solitos, sin de pronto otras personas ahí en el medio. Queremos serle fieles a Dios, queremos siempre estar en la mano de Dios. Para nosotros siempre fue muy importante, muy claro, que si nosotros le éramos fieles a Dios, Dios nos iba a llevar a lugares muy lejos y que hasta la fecha, pues, nos ha permitido vivir, pues, en él. Como toda relación, hemos tenido nuestras dificultades, tuvimos rupturas amorosas, nos separamos, nos alejamos casi Todo como. por culpa de él, porque yo siempre, siempre, siempre estuve muy enamorada de él. Yo sabía lo que quería y, y siempre era él. Él, o sea, para mí era, mi sueño era casarme con él, estar con él. Entonces, pues uno de mujer siempre como está como más decidida a las cosas. Y sí, terminamos, nos alejamos. A veces nosotros como hombres, por tratar de querer algo más o experimentar cosas, con otras personas, cometemos esos errores. Me pasó, siendo líder de jóvenes, me pasó que traté como de dejarme llevar por las opiniones de las otras personas. La gente me decía: "Oh, Juanda, mira, tú que tienes perfil de pastor, debes de encontrarte una mujer que sea también predicadora, que sea evangelista como tú". Y es uno de los grandes errores que las personas cometen.
Cuando nosotros dejamos que las personas opinen de nuestra relación o que nos digan, oye, es que esta persona es la que es para ti, ahí nosotros podemos herir a las personas que están a nuestro lado. Cuando nosotros le damos más importancia a esos comentarios, claro, hay que escuchar la voz de Dios, si es la voluntad de Él en la relación o no, claro que sí. Pero tenemos que tener cuidado quiénes son los que nos dan esos consejos. Resulta que la que nos daban esos consejos de pronto eran personas que tenían otras intenciones, otros deseos, o que de pronto querían llegar a ser parte de esa relación y, y que lamentablemente se estropeó. Pero bueno, gracias a Dios maduramos. Otra vez nosotros arreglamos nuestro noviazgo. Hablamos con el pastor, con el hermano Armando Calderón, un gran pastor que lo recordamos Con mucho amor y mucho aprecio. con mucho amor, con cariño, porque fue un pastor que realmente nos aconsejó muchísimo nuestra relación. Y bueno, duramos casi 12 años en ese proceso. No, esos 12 años no eran porque de pronto no estábamos indecisos o no, es porque realmente arrancamos muy jóvenes. No teníamos de pronto cómo sostener lo que hoy en día es un hogar, pero gracias a Dios, luego que nos permitió casarnos, luego que nos permitió vivir estas experiencias, realmente ha sido lo mejor que a nosotros nos ha pasado. En mi opinión o en mi caso, o hablo por mí, el ser esposo de ella me ha llenado la vida, me ha dado felicidad, me siento completo. Realmente ahí es donde uno dice, el que haya esposa, haya el bien. Y realmente, como yo le digo ahorita a todos los jóvenes, no les den miedo casarse, porque siempre en el matrimonio está la bendición de Dios cuando se hace la voluntad de Él. Yo me siento muy feliz con mi esposa, muy feliz con ella porque siento la ayuda, siento una mano amiga, siento que realmente es un complemento, siento que es lo que a uno de hombre le hace falta, hablándolo físicamente, humanamente. Amén. ¿Qué tienes que decirnos tú ahora? No, pues yo la verdad también me siento muy feliz, muy amada, muy tranquila. Es un hombre que ama a Dios con todo su corazón, que no necesito yo de llamarlo a preguntarle dónde está, a qué hora llega, sino que yo sé que él llega a mi trabajo a recogerme siempre, prácticamente todos los días, está muy pendiente de yo de cómo estoy. Si no puede recogerme, es a veces el primero que llega aquí a la casa. Entonces, no, yo me siento muy feliz y lo amo con todo mi corazón. En el presente en el que grabamos este podcast, ya ustedes son padres, que es un rol que me imagino que ustedes se lo soñaban desde que me imagino que arrancaron la relación de noviazgo, ¿no? Entonces viene Mía Salomé y les cambia a ustedes la vida, literal, en todo el sentido. Ya ustedes tienen un rol no solo de pareja, sino de padres, tanto para Juanda, para Paola, y Paola me arranca diciendo cómo fue esa sensación, ¿no? De ser padres y que pues Dios contesta a ese sueño de una manera tan bonita. Sí, así mismo. Bueno, en este caso, claro, o sea, hablamos con mi esposo el año pasado en diciembre y dijimos, bueno, con la ayuda de Dios para el 2024, la idea es que quedemos embarazados y tener nuestro primer bebé. Pero fue decirlo y Dios mío, señor, fue tiro fijo, porque eso fue una. Eso fue, no, no, fue impresionante, porque yo me enteré en enero que ya tenía prácticamente un mes de embarazo, entonces en diciembre cuando hablamos eso, ya yo estaba embarazada. Pero pues cuando yo me enteré, yo a mi esposo no le dije de una vez porque él me decía que él quería que esa noticia fuera algo súper especial, que todo el mundo supiera menos él, que él quería ser el último y que quería que hubiera muchísima gente. Entonces, en el momento, yo no le dije nada, yo me reservé todo eso y dejé pasar más o menos como 2 meses y medio. O sea, yo tenía como 2 meses de embarazo, 2 meses y medio, ya casi 3.
cuando le conté. Y antes de contarle, yo creé un video con ayuda de mis amigas, de una prima, colocamos fotos donde salíamos los dos, fotos con mi esposo y mis sobrinos. Y bueno, se creó ese video muy hermoso. Hablé con el pastor, le pedí a él encarecidamente que me dejara pasar ese video en un culto, en una dominical, y le dije a mi esposo que era que el pastor iba a orar por nosotros. Entonces nos pasó al altar, proyectaron el video y mi esposo era a la expectativa de por qué eso estaba pasando. Pero resulta pues que el mes de marzo para nosotros es como lleno de muchas festividades porque es el cumpleaños de mi esposo, es el aniversario de nosotros. Entonces él pensaba que era alguna de esas dos cosas, que yo le iba a hacer, no sé, algo bonito y especial para el aniversario y para el cumpleaños. Pero nunca se imaginó que era la gran noticia de que iba a ser papá, ¿verdad, amor? Fue la mejor noticia que pude recibir. Entonces, bueno, proyectaron el video, mirando el video, no, en esos días había estado muy enfermo y Dios mío, eso fue impresionante porque toda la iglesia lloró, aplaudían, hablaban en lenguas y mi esposo solamente lloraba y lloraba y lloraba, no paraba de llorar. Yo había hablado con mis sobrinos y de que ellos pasaran al altar con un detalle para mi esposo. Y bueno, le entregaron ese detalle, mi esposo lloró, lloró, no lo podía creer, para él era algo impresionante, porque yo llevaba días anteriores diciéndole como que amor, tenemos que preparar nuestro cuerpo si queremos ser papás, porque qué tal no podamos. Entonces, Me mandó a tomar puras aguas de esas que venden en los centros naturistas para desintoxicar. Y no, me tenía a mí, pero purgado. porque pues mi idea era que él no se esperara eso y a veces me daba pesar, pero él a veces se ponía a pensar que no pudiera tener hijos pues por la situación y la vivencia que han tenido los papás. Entonces a él le daba miedo vivir también como eso mismo. Entonces yo le decía, no, amor, tranquilo, que Dios todo lo que hace, Dios lo hace perfecto. Y si tú fuiste un milagro, tú eres perfecto y tú puedes tener hijos y tranquilo y vamos a orar. Pero yo ya sabía que estaba embarazada. Entonces, no, fue una noticia espectacular, hermosa, todos los hermanos nos abrazaban, lloraban y no sé mi esposo qué sentía en ese momento. Mi viejo, cuando yo me enteré que iba a ser papá, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer porque nosotros hablábamos muy seguido de que de pronto no podíamos tener hijos, porque yo le decía a ella, oye, pero ya llevamos 2 meses intentando, ¿qué ha pasado? Ella me decía, no, nada, mira, me llegó la regla. Entonces con eso me tenía pues así un poco como asustado. Pero cuando ella me dijo que yo iba a ser papá, de una vez me llegó una alegría inmensa a mi corazón. Ha sido una de las mejores noticias que he recibido, por no decir que la mejor. Y te cuento algo. Mi esposa, yo le había contado a mi esposa antes de casarnos que yo ya me había soñado con nuestros hijos. Pero desde ese sueño a la fecha he sido muy sensible con ese tema. Resulta que yo me soñé que yo iba caminando por la calle y yo vi dos niños, una niña y un niño, la niña más grande que el niño, y que yo les dije a ellos, niños, ¿qué hacen en la calle a esta hora tan tarde? ¿Dónde están sus papás? ¿Están abandonados o qué? Y la niña me respondió, no, no te preocupes. Nosotros somos los hijos que tú vas a tener en un futuro. Cuando eso pasó, yo llamé a mi esposa, en ese tiempo era mi novio, y le dije, oye, ¿tú te has enamorado de alguien que no existe? Y ella me decía, ¿pero por qué? Yo no entendía de qué hablaba, yo decía, ¿qué le pasó? ¿Está loco? Y yo le seguía preguntando, ¿no te has enamorado de alguien que no existe?
Y me puse a llorar. Yo le dije, lo que pasa es que me soñé con mis hijos. Me soñé con mis hijos. Y cuando ella me da la noticia de que está embarazada, yo le dije, yo lo que quiero tener primero es una niña. No porque haya sido un deseo de siempre, sino porque yo la vi y yo quiero tal cual como la vi en ese sueño, así nazca ella. Blanca, mona, ojiclara. Y créeme que de ahí todo me ha vuelto eso muy sensible. Yo no sé si todos los padres son así, pero yo ya no me veo la hora de tenerla en mis brazos, de abrazarla, de protegerla, de enseñarle, de hablar con ella o de hablar con ellos. Para mí eso me hizo sentar mucha cabeza. Antes yo era una persona de muchos amigos, hey, vamos allí, vamos acá, hagámoslo o no. Hoy en día pienso mucho en mi familia, pienso más en mi hogar, que cuando vengan mis hijos, ¿qué les voy a ofrecer? ¿Qué les voy a dar? ¿Qué les voy a enseñar? Y desde ahí en adelante, todas mis oraciones han sido a Dios, Señor, ayúdame a ser mejor persona, ayúdame a ser mejor cristiano, para poder enseñarle a los niños que vendrán quién eres tú. Porque con el ejemplo de lo que yo haga, de lo que yo sea, así mis hijos se van a enamorar de Dios. Así es. Entonces, no, fue una experiencia maravillosa. Ese día invité a mis padres, ellos estaban en primera fila, a mi cuñada, a mis sobrinos, a los papás de mi esposo, la familia de mi esposo, a mis amigas, a mi familia, a mis primas, no. Y fue algo maravilloso, maravilloso. Todos abrazaban a Juan David, qué felicidades, qué felicidades. Él era impresionante, no sé ni cómo describirlo, era algo muy, muy hermoso. Muchos hermanos se acercaron a saludarnos, a felicitarnos, toda la iglesia feliz y no, maravilloso. Mire, qué lindo es haber escuchado toda esta historia, ¿no? Los 12 años de noviazgo, ya casi creo que 2 años de esposos, y que llegue mi Salomé, lo enternece a uno mucho. Por lo menos me siento conmovido, porque pues uno siempre, en mi caso de soltero, ¿no? Sueña con eso, con ese final. Yo sé que Dios lo sabe y los quiero oigan y que son solteros se identificarán conmigo y que pues uno siempre sueña con ese tema del hogar y que sea así tan lindo. Entonces, voy a hacer esta temática que hace rato no la hacemos y es poner a los invitados en una situación que nunca han vivido y que nunca va a pasar, pero que lo vamos a suponer. Y es que, siguiendo la línea espiritual de la que hemos hablado en esta segunda parte, y es que quiero que los dos piensen en un personaje bíblico que no sea Jesús, a cuál le gustaría personificar y por qué les gusta. Entonces, no sé si de pronto van pensando en lo que yo voy comentando en la pregunta y es a quiénes o con quiénes se identificarían. Bueno, a mí me gustaría, pues, si tuviera la oportunidad, ser el amado de los apóstoles, apóstol Juan, el cual podía disfrutar muchas cosas cercanas a Jesús, porque ¿quién no quisiera estar cercano a Jesús? ¿Y quién no quisiera ser llamado ese apóstol amado? Ese apóstol que tuvo la oportunidad de comer con él, de dormir con él, de ver las maravillas que él le permitió ver, ¿sí? Que de pronto ya en su vejez eh, no sufrió muerte como los demás, pero que sí Dios le permitió ver ese apocalipsis que hoy en día nosotros leemos y vemos y que nos preguntamos Juan cómo interpretó esas cosas, cómo Juan pudo interpretar, verlas, escribirlas. Y bueno, sería una bonita experiencia si se pudiera pues llegar a pasar esa, esa oportunidad. Bueno, por mi parte, por un lado me gustaría que fuera Esther y por otra, María, ya que María pues fue la madre de Jesús y sigue habiendo tantas mujeres
haberla escogido a ella como la madre de Jesús, la mujer santa, pura, me parece algo también maravilloso. Cualquiera de esas dos opciones me encantaría. Y bueno, ya terminando con esta dinámica, quiero darle final a esta segunda parte de la manera más decorosa y dándole gracias a mi amigo Juan David y a Paola por el tiempo que nos han regalado aquí en su casa, que ha sido súper ameno, súper divertido el poder conocerlos. Uno pues sabe la historia, pero de muy por encima. Pero cuando uno se va al detalle, uno dice, definitivamente Dios siempre de alguna manera intervino, ¿no? O sea, Él siempre se jugó sus fichas, por decirlo así. La historia de Juan David, de principio a fin, tiene ese, ese toque apasionante, es decir, de que pasan cosas, de que uno dice, uff, de su nacimiento, el tema de su adolescencia un poco turbia, el cambio, la transformación de que Dios hizo con él, el tema del noviazgo, el tema de su servicio, siempre tiene un ingrediente que nos invita a meditar y decir, son cosas que se viven al extremo, pero que Dios está en el asunto y que pues a uno le enseñan mucho y que dicen, Dios es un Dios de todo en todo y que nos permite verlo en todos los temas o facetas de nuestra vida. Así que para despedirme de este podcast extenso pero muy provechoso, quiero que los dos nos den un saludo y pues de esa manera damos por terminada este episodio tan bonito y que pues esperamos tenerlo más adelante con más cosas. Así que no sé si empieza Juanda y luego Paola. Bueno, algo por decir es algo muy importante para todas las personas que lo están escuchando, y es que siempre deben de tener a Dios en primer lugar, que su proyecto de vida, Dios sea la esencia, que Dios sea el centro. Cuando tú tienes a Dios como proyecto de vida inicial, todas las cosas van a empezar a surgir, todas las cosas van a empezar a ser guiadas por esa mano hermosa, esa mano celestial, la cual no se equivoca. Si tú colocas la vida en Dios, aunque pases por desiertos, aunque pases por valles, aunque pases por de pronto tormentas, y Él está en tu barca, pues las cosas van a salir bien. Ese es el secreto. Como dice Josué 1:8, es la clave del éxito de las personas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando haga todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios siempre está con los fieles de la tierra. Si tú le eres fiel a Dios y colocas todos tus propósitos en las manos de Él, Dios te va a llenar una vida de felicidad y te va a dar una vida gozosa, la cual vas a disfrutar las ricas bendiciones de parte de Él. Amén, sí. No colocar todo, ¿verdad?, en las manos de Dios porque Él es el que conoce nuestro corazón, sabe lo que en realidad nosotros necesitamos, eh, hacer las cosas con amor, con cariño, pedirle a Él que Él nos escucha, cada detalle que usted quiere a esa persona alta, bajita, chiquita, gordita, como usted la quiera, usted se la describe a Dios, se la pide con todo su corazón, que Dios se la va a regalar exactamente como usted se la pida. Entonces, nada, que Dios los bendiga y espero que les guste nuestra historia y que si necesitan un consejo, un apoyo, aquí estaremos para ustedes. Que Dios les bendiga. Bueno, y también agradecer aquí a Marlon por este proyecto, por esta oportunidad de expresar estas historias, ya que yo sé que van a ser de inspiración para muchas personas también, y que si llega al corazón o a la vida de alguien que está necesitado, créame que este tipo de proyectos son creados para que tú también tengas alivio en tu alma, alivio en tu corazón, porque son cápsulas
que de pronto ya algunos hemos vivido y que tú puedes tomar como ejemplo para tener una vida plena. Así que un abrazo y que Dios te bendiga. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.